Hace unos 5000 años, en lo que hoy es Letonia, un hombre de la edad de piedra estaba dando sus últimos suspiros sin que nadie entendiera por qué. Era joven, parecía fuerte, no tenía heridas, no le faltaba comida ni agua. Simplemente, la vida decidió apagársele como si su fecha de caducidad hubiera llegado sin aviso previo. Al mismo tiempo, en Suecia, una mujer igual de joven y saludable estaba viviendo el mismo drama, con el mismo dolor y el mismo final trágico, aun cuando ni siquiera se conocían y vivían a cientos de kilómetros de distancia. Unos días después, los dos murieron, y junto con ellos, muchísimas personas más, todas víctimas de un asesino tan diminuto que nuestros antepasados jamás pudieron verlo. Y ese culpable, miles de años más tarde, sería señalado como uno de los posibles responsables del deterioro de la civilización humana al final del Neolítico. ¿El nombre del sospechoso? Un viejo conocido en la historia de la humanidad, Yersinia pestis, una bacteria tan pequeña que nadie puede verla a simple vista, pero cuyo legado es imposible de olvidar. La misma que desató desastres como la peste negra y la plaga de Justiniano, pandemias que, juntas, acabaron con la vida de cientos de millones de personas. Con el tiempo, varios especialistas han comenzado a sospechar que aquel viejo problema también pudo estar detrás de una epidemia antiquísima que redujo drásticamente a poblaciones enteras en Eurasia miles de años antes de cualquier crónica escrita. Durante mucho tiempo se creyó que Yersinia pestis era una bacteria antigua, sí, pero bastante tranquila, como si hubiera pasado siglos enteros sin ganas de meterse en problemas. Se sabía, gracias al ADN recuperado, que probablemente apareció entre 7000 y 6000 años atrás, evolucionando a partir de Yersinia pseudotuberculosis, su pariente menos escandalosa. Y la idea general era que no había hecho nada memorables hasta la Edad Media. Pero aquella imagen inocente comenzó a desmoronarse cuando los investigadores empezaron a encontrar, no uno, sino montones de restos humanos del Neolítico que conservaban fragmentos de Yersinia pestis en los dientes y en partes del cráneo. Ese detalle no dejaba lugar a dudas. La bacteria había estado circulando en su sangre y con toda probabilidad había sido la causante de su muerte. Las tres variantes de la enfermedad, la septicémica, la bubónica y la neumónica, son tristemente famosas por su capacidad de acabar con comunidades enteras. Todas presentan tasas de mortalidad altísimas. En algunos brotes, cuando no había ningún tipo de tratamiento disponible, el promedio podía acercarse al 93%. Con números así, resulta fácil imaginar cómo un microorganismo diminuto pudo sembrar el caos mucho antes de que existieran castillos, reyes o médicos medievales. Para decirlo sin rodeos, aquellas personas prácticamente no tenían salida. Pero, a pesar de lo inquietante del hallazgo, casi nadie se escandalizó al principio. En esos tiempos, las enfermedades infecciosas no eran ninguna sorpresa. Eran parte del paisaje cotidiano. Además de la peste, ya se habían identificado muchos restos humanos antiguos con señales claras de haber sucumbido a distintos males. Por ello, la idea inicial era que estos casos no representaban nada especialmente extraño o malvado, sino simplemente otro episodio común dentro de la vida prehistórica. Esa tranquilidad, sin embargo, empezó a resquebrajarse cuando los cuerpos afectados por la peste comenzaron a aparecer una y otra vez, como si la tierra los fuera empujando hacia la luz. Y no surgían en un solo sitio, sino repartidos por regiones enormes. Luego empezaron a encontrarlos dentro de familias completas, y más tarde, en entierros colectivos, donde varias personas habían sido sepultadas de una sola vez. Lo que de verdad comenzó a inquietar fue la coincidencia temporal. Todas estas muertes parecían concentrarse en un intervalo relativamente corto y coincidían peligrosamente con un episodio confuso y todavía enigmático conocido como el declive neolítico. Este periodo misterioso, ocurrido entre los años 3450 y 3000 antes de nuestra era, presenció una caída demográfica brutal en toda Eurasia. Las poblaciones se desplomaron hasta un 50% respecto a sus máximos previos, borrando de golpe casi un milenio de crecimiento que había surgido tras la expansión agrícola. Aunque nadie tenía claro qué lo provocó, las fechas coincidían demasiado bien con la oleada de restos infectados con Yersinia pestis como para ignorarlo. Y lo más inquietante era que la humanidad, para ese momento,
ya reunía todas las condiciones necesarias para sufrir una pandemia de gran escala. En varias regiones habían surgido asentamientos enormes, no ciudades en el sentido clásico, pero sí concentraciones masivas de viviendas interconectadas. Lugares como Medonesky, en Ucrania, albergaban miles de estructuras y sostenían a decenas de miles de habitantes, alrededor de 50.000, para ser exactos. En espacios tan densos, donde tanta gente convivía sin normas de higiene particularmente rigurosas, cualquier microbio con mal humor tenía el ambiente perfecto para multiplicarse. A ello se sumaba otro detalle menos glamuroso: los almacenes gigantescos de grano construidos dentro de estas viviendas. El cereal atraía hordas de roedores, que a su vez traían pulgas, y esas pulgas, como sabemos, son las mensajeras favoritas de Yersinia pestis. Era un escenario perfecto para que un brote local se convirtiera en un desastre de gran escala. Con semejantes condiciones, no sorprende que varios de estos asentamientos gigantes empezaran a colapsar durante esa misma época. En algunos casos, los arqueólogos han encontrado estructuras completamente abandonadas y, peor aún, intencionalmente incendiadas. Quemar un edificio entero es algo que se hace cuando la intención es asegurarse de que nada ni nadie pueda salir de ahí. Era una señal inequívoca de que las comunidades enfrentaban algo muchísimo más grave que una simple temporada de resfriados. Todas estas pistas fueron despertando la sospecha de que quizá el continente había vivido un episodio devastador, silencioso y mucho más complejo de lo que se pensaba. Esa inquietud llevó a un grupo de especialistas a revisar no solo los restos que ya contenían rastros de peste, sino también otros cementerios neolíticos que aún no habían sido investigados, con la intención de reconstruir qué diablos había pasado en aquellos siglos turbulentos. Los resultados que surgieron de aquellas excavaciones fueron bastante reveladores. Al revisar los restos, quedó claro que aquella antigua peste había sido mucho más común de lo que se calculaba. Entre más de 100 esqueletos analizados en distintas zonas de Escandinavia, aproximadamente el 17% mostraba señales directas de haber contraído la infección y, finalmente, haber perdido la vida a causa de ella. Ese número, ya de por sí preocupante, comenzó a verse mucho más sombrío cuando apareció un entierro familiar de gran tamaño. En ese único sitio se encontraron 38 personas emparentadas entre sí, todas sepultadas juntas, y dentro de ese grupo, la proporción de contagios era todavía peor que el promedio general. 12 de ellas habían albergado la bacteria. Esto equivale más o menos al 32%, un valor que coincide con las estimaciones más bajas de mortalidad de pandemias históricas tan devastadoras como la peste negra. Para decirlo suavemente, esta familia la pasó bastante mal. Y la situación se volvía aún más trágica por un detalle adicional. Este grupo había sido víctima de la variante neumónica, la forma más rara y mortal de la peste. Esta versión ataca los pulmones de manera extremadamente agresiva y, sin atención médica, algo inexistente en ese tiempo, puede provocar la muerte en menos de 48 horas. Lo que hoy parece un tipo inusual podría haber sido más frecuente durante aquel brote antiguo. Además, es la única modalidad de Yersinia pestis que puede propagarse directamente de persona a persona cuando alguien inhala gotitas respiratorias cargadas con la bacteria. Sigue existiendo incertidumbre sobre si toda aquella pandemia se basó principalmente en la variante neumónica o si fue una mezcla de las tres formas conocidas: neumónica, bubónica y septicémica. Algunos especialistas proponen que todas estuvieron activas, pues ciertos individuos muy antiguos muestran indicios de haber sufrido más de un tipo de infección al mismo tiempo. Otro punto discutido es que, según varios estudios genéticos, la bacteria aún no había desarrollado la capacidad de sobrevivir en el intestino de una pulga durante esos años remotos. Esto plantea la gran pregunta de cómo demonios se transmitía originalmente si el vector clásico no estaba disponible. Otro hallazgo importante dentro de esta familia desafortunada fue la duración del brote. Al analizar el parentesco y las edades, quedó claro que los enterrados no pertenecían a una sola generación, sino a 6 líneas familiares distintas que abarcaron alrededor de 120 años. En lugar de un evento rápido que afectó únicamente a un grupo concreto, la evidencia mostró que varias generaciones habían experimentado el impacto de la enfermedad, mientras que otras coexistieron sin mayores consecuencias.
Esto llevó a la conclusión de que debieron ocurrir 3 oleadas separadas de la peste. Las 2 primeras parecían relativamente moderadas, sin niveles extremos de letalidad, pero la tercera ola fue la que desató el verdadero caos, causando un nivel de destrucción suficiente para justificar, por sí sola, la caída de enormes asentamientos asociados con el declive neolítico. Según los investigadores, ese último golpe fue tan fuerte que pudo derrumbar comunidades enteras y marcar el final de una era. Si la peste realmente fue tan brutal como sugieren los hallazgos, vivir en la Eurasia antigua debió sentirse como un largo y desesperante mal sueño. No solo desaparecieron muchos de los enormes asentamientos que antes vibraban de actividad, sino que también se detuvo por completo la construcción de aquellos megalitos impresionantes que caracterizaban la época. Simplemente ya no había manos suficientes para levantarlos. Y, para colmo, hasta la gente comenzó a escasear, al menos la gente pacífica. En medio de aquel ambiente apocalíptico, los niveles de violencia también parecieron aumentar. De hecho, se han encontrado varias fosas comunes de alrededor de 5.000 años de antigüedad que contienen una mezcla inquietante de civiles, guerreros caídos y, en un caso particularmente triste, una familia que fue asesinada deliberadamente. No es sorprendente. La historia muestra que, durante las grandes crisis de salud, los conflictos y los delitos suelen aumentar. Lo vimos en la peste negra y también en pandemias más recientes. Así que, sumando una enfermedad feroz con la tensión social general, la vida en esos tiempos debió ser francamente miserable, incluso antes de considerar otros detalles incómodos que hacían del Neolítico un periodo bastante complicado. Y aunque nunca podremos saber con exactitud qué tan devastador fue aquel evento, algunas estimaciones calculan que pudieron haber muerto alrededor de 5 millones de personas. Tomando en cuenta la cantidad total de habitantes que existía en ese momento, esa cifra convierte al brote en algo, proporcionalmente, más letal que la pandemia de influenza de 1918 y que la pandemia de VIH-Sida. En resumen, si había un momento de la historia en el que nadie quería haber nacido, probablemente era ese. A pesar de todo el desastre, existe un rayo de luz, aunque uno tan delgado que apenas se ve. La variante de Yersinia pestis que provocó aquel episodio prehistórico, por increíble que parezca, era menos contagiosa y menos letal que la responsable de la célebre peste negra. Un consuelo microscópico, pero consuelo al fin. Sin embargo, cuando la tormenta terminó, el daño ya estaba hecho. La llamada caída neolítica dejó a la humanidad tan golpeada que, en muchas regiones, harían falta miles de años para recuperar la población perdida. En algunos lugares, los números previos no volvieron sino hasta más de 3 milenios después. Ahora bien, aunque existe consenso en que hubo una disminución demográfica enorme durante el Neolítico tardío, no todos los especialistas apuntan directamente a esta antigua peste como la culpable principal. Para mostrar otro ángulo, un grupo de investigadores que examinó más de 100 restos óseos en Alemania encontró tasas de infección mucho menores que el 17% observado en Escandinavia. En su estudio, los contagios oscilaban apenas entre 1.5 y 5%. Sigue siendo alarmante, claro, pero ofrece un panorama menos catastrófico y sugiere que la peste por sí sola quizá no explica completamente la caída poblacional tan marcada de aquel periodo. Esto abre la puerta a otra posibilidad. La severidad del brote pudo haber variado enormemente entre distintas regiones de Eurasia, golpeando a unas con fuerza devastadora mientras otras experimentaban daños más moderados. Además, varios especialistas consideran que el fenómeno general no fue producto de un solo factor, sino de una combinación de elementos que actuaron simultáneamente, entre ellos la peste misma. A lo largo de los años, han surgido otras hipótesis para explicar este episodio tan desconcertante. Una de las más llamativas propone que el culpable no fue únicamente un patógeno, sino un sentimiento, el miedo. De acuerdo con esta idea, la violencia extrema que caracterizó una parte del Neolítico, tan brutal que, según algunos estudios, podría haber dejado marcas en nuestro ADN, provocó que las comunidades vivieran dominadas por el terror. Ese miedo constante habría empujado a miles de personas a refugiarse en los llamados mega asentamientos, considerados más seguros, lo que generó hacinamiento. La sobrepoblación, a su vez, habría reducido las tasas de fertilidad
incrementado los fallecimientos y, en conjunto, desencadenado una caída demográfica severa. Otra explicación, más antigua y también muy discutida, apunta hacia el mismo pilar que permitió el crecimiento de la humanidad, la agricultura. Justo en ese periodo, el planeta comenzó a experimentar un descenso de temperaturas. Ese enfriamiento habría complicado la producción agrícola, afectando los cultivos y reduciendo los rendimientos. Malas cosechas significan hambre, y el hambre, en cualquier época, significa comunidades debilitadas, crecimiento más lento y vulnerabilidad extrema frente a cualquier otro problema. En conjunto, todas estas teorías pintan un mismo panorama. El Neolítico tardío fue una época de tensiones múltiples y golpes sucesivos. La peste pudo haber sido una pieza clave, pero no necesariamente la única. Y así, mientras los últimos destellos del Neolítico se desvanecían entre aldeas silenciosas, cosechas inciertas y asentamientos que alguna vez parecieron indestructibles, la vida humana continuó avanzando como si se abriera camino a ciegas. En esos paisajes desgastados por el miedo, la enfermedad y el frío, generaciones enteras siguieron naciendo, creciendo y buscando sentido dentro de un mundo que cambiaba más rápido de lo que podían comprender. Los restos que hoy desenterramos, cráneos marcados por bacterias antiguas, huesos pertenecientes a familias que jamás imaginaron que serían estudiadas miles de años después, no hablan de finales, sino de resistencias silenciosas, de personas que, aún sin entender lo que las amenazaba, encontraron formas de adaptarse y seguir adelante. Quizá nunca sepamos qué se sentía respirar aquel aire cargado de incertidumbre, ni cómo sonaba una noche dentro de un mega asentamiento abarrotado, pero cada descubrimiento arqueológico nos permite acercarnos un poco más, como si una puerta entreabierta nos dejara escuchar los ecos lejanos de una época que se negó a desaparecer del todo. Y mientras esas voces antiguas continúan regresando desde el polvo, la historia sigue recordándonos que incluso en los periodos más oscuros, la humanidad siempre encontró alguna luz para caminar un poco más lejos.